Paz de Dios, hermanos. Les voy a invitar para que abran su Biblia. Hoy vamos a estudiar todo un libro de la palabra de Dios. Cada capítulo, cada versículo. Espero que tenga ganas de leer. Va a ser el libro de Isaías, no se crean. Es un libro pequeño. Es el libro de Filemón. Creo que es un libro que pocas veces tocamos, pero la enseñanza que trae este libro, hermanos, si usted no lo ha leído, es de mucha bendición para cada uno de nosotros, y le pido a Dios que me permita transmitir lo que verdaderamente significa este libro. Amén. Cuando lo tenga, alabe el nombre de nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Libro de Filemón, casi está al último, atrasito de Hebreos. Está Filemón, adelantito de Tito. ¿Los tenemos todos? Amén. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por hacer mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelve a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Preparadme también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ya leyó todo un libro de la Biblia, hermano. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, el tema lo desarrollé apoyándome en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que la usamos nosotros los pastores muchas veces para ampliar un poquito más el concepto de lo que trata de decir cada versículo. Entonces, ahorita las proyecciones que van a estar apareciendo, pues van a ser un poco diferentes, las que trae la versión 60, pero sigue siendo la misma palabra de Dios, es simplemente por entendimiento. Entonces nada más lo aclaro para que
No digan que estoy utilizando otra cosa que no es. ¿Ok? Entonces, ¿alguien conocía el libro de Filemón? Amén. Poquitos amén. Amén. Bueno, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo. Él, cuando escribe esta carta, él se encontraba en arresto. Es la carta más corta que escribe Pablo aquí en la Biblia. Otro dato muy importante es que en el versículo 19 dice, aquí está, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. O sea, él, a todas las cartas que vienen redactadas en la palabra de Dios, él las dictaba y alguien más las escribía. Pero esta en particular, esta sí dice de mi puño y letra, yo la escribí porque era una carta personal, era algo que él quería pedir de su corazón. Y esta carta él la escribe. Entonces, cuando es algo muy personal, por ejemplo, si usted conoce al dueño de una tienda, fábrica o lo que sea, y usted va a comprar algo a ese lugar y le dice, oye, nomás asegúrate que todo venga bien. Y cuando te dicen, no te preocupes, yo mismo lo voy a inspeccionar. Y dices, gracias porque le vas a prestar el tiempo, que esté bien, que sea correcto. Y es algo similar, esta carta de Filemón, es algo personal, bien hecho, quiso transmitir todo lo que él quiso transmitir. Y, por ejemplo, ustedes, pues los más grandes, cuando se mandaban cartas de novios por correspondencia, los más pequeños de 15 para abajo no van a entender que es una carta por correspondencia. Es un email de la forma más orgánica posible. Ahí con un señor que llevaba a veces una bicicleta, a veces no sé, y recogía las cartas y las llevaba. Y cuando usted las leía, decía, le escribió de su puño y letra, la firmó. Y muchas cosas las atesoramos como recuerdos de eso personal que tenemos. Algunos a lo mejor tienen algún autógrafo de alguna persona importante, o simplemente, no sé en sus generaciones, pero en la mía, cuando salías de la escuela, de secundaria o de las demás universidad, pues nos firmábamos ¿cómo se llama? El álbum donde todos estaban y ahí escribían todos y los deseos y esto y lo otro. Ahí venía el crush o la crush y guardabas eso y decías, esto lo voy a atesorar, o tal vez la camisa. Pero esta es una carta muy, muy personal que escribió Pablo y habla de una persona que es el punto central de este libro y es Onésimo. Onésimo tiene muchas cualidades como tú y como yo, y nos vamos a sentir muy identificados con él conforme vayamos avanzando con esto. Onésimo era un esclavo que tenía Filemón en su casa. Y es probable, no lo redacta la Biblia como tal, sin embargo, conforme a la lectura que hay, se entiende que es altamente probable que él haya robado a su amo, que se haya fugado sin el permiso de su amo y que se haya ido a otro país para empezar una nueva vida, donde no lo conocieran, donde iba a empezar a hacer las cosas bien. Pero cuando Dios tiene un objetivo en la vida de cada persona, independientemente si corres, huyes, te alejas. Me acuerdo de Jonás cuando dijo, no, yo me voy a ir para allá.
y después se mete ahí a un barquito y lo avientan al agua, después se lo come una ballena y va y lo escupe para que cumpla su misión. Entonces, es algo muy similar esta historia, porque el plan divino, en el plan de Dios perfecto, pues Onésimo va, se fuga, pero en la cárcel o donde Pablo predicó en algún momento, escuchó la palabra de Dios y eso conmovió su corazón, aceptó a Cristo, y Onésimo empieza a ser transformado por Dios, empieza a servir a Pablo, a ayudarlo en todo lo que se necesitaba. Tal vez a lo mejor hasta ayudaba con limpiar, con pasar las cosas, o tal vez hasta le ayudaba a servir o a hablar de Dios. Y en una de esas, pues los dos tuvieron una conversación cuando llega alguien nuevo y, pues ¿tú de dónde eres? Y le dice Onésimo, no, pues de Colosas. ¿Y a qué te dedicabas? ¿O qué hacías? No, pues era esclavo. ¿Y quién era tu amo? Porque yo tengo personas que conozco en Colosas y dice, no, pues mi amo era Filemón. Pues yo conozco a Filemón. Y dice, ¿y por qué te fuiste? Y Dios empieza a tratar con Onésimo. Dios empieza a restaurarlo y a cambiar toda su vida. Pero antes de seguir, hermanos, Filemón también era una persona que tenía, pues era una persona pudiente, digámoslo de alguna manera. Él tenía sirvientes, tenía esclavos a su disposición, y uno de ellos pues era Onésimo. Era un hombre respetado, honorable en su pueblo, en la sociedad. Tenía una casa suficientemente grande y amplia, porque en el versículo 2 dice que en su casa tenían la iglesia. Entonces, pues podía alojar a toda una iglesia en su casa. Entonces, Pablo, desde el versículo 4 al 6, empieza a preparar a Filemón para lo que le va a pedir. En la Nueva Traducción Viviente dice, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesucristo y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. En otras palabras, hermanos, lo que le está diciendo es, lo que estoy a punto de pedirte va a desafiar tu fe, va a desafiar tu generosidad, va a desafiar la práctica que tú tienes de lo que predicas o de lo que has aprendido. Y hermanos, nosotros conocemos mucho de la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios en Santiago 2:17 que la fe, si no tiene ¿qué? Obras, ¿es qué? Entonces, si no practicamos lo que conocemos, entonces nuestra fe es muerta. Debemos de actuar, debemos de poner en práctica todo lo que domingo a domingo, martes a martes, jueves a jueves nos hablan que debemos hacer. El Espíritu Santo siempre pondrá circunstancias para que nuestro conocimiento se convierta en práctica y tengamos una fe viva, aplicada y sobre todo practicada, hermanos. Onésimo es transformado con la prédica de Pablo. Es una persona que sirve, ayuda, prepara y sirve en todo lo que es necesario. Pero llega el momento en el que él debe de enfrentar su realidad, debe de enfrentar su pasado. Y hermanos, muchas veces hay procesos en Dios que nosotros queremos evitar, tomar un atajo, no pasar por ahí, pero aunque hagamos lo que hagamos,
vamos a estar dando círculos hasta que pasemos. Y esta es una historia que habla de eso. Desde el versículo 8 dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. En el versículo 10 dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre de la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Imagina, hermanos, rápidamente el dilema que tenía la persona sobre su esclavo. Onésimo es un probable fugitivo, ladrón, traicionero, y regresa siendo, según la palabra de Dios, un amado hermano. Onésimo se presenta enfrente de Filemón en su casa y tal vez pensando que podía Filemón encarcelarlo, golpearlo, matarlo, porque en el pasado él no había hecho las cosas bien. Y llega y le entrega una carta que le envía Pablo, y tal vez él sudando de miedo, de angustia, de preocupación. Y la recibe Filemón y le empieza a leer que debe de tener misericordia de Onésimo, el que le robó, el que se fue, el que no supo de su paradero. Y la presión que tiene Filemón para hacer lo que Pablo le está pidiendo es tremenda, hermanos, porque su reputación, ¿qué van a pensar los demás amos de su pueblo sobre él? A este señor todos le ven la cara, es un panzalón, nunca hace nada. Y van a empezar las críticas en él. Y si tenía más esclavos, ¿qué iban a pensar los esclavos? Este que robó, que huyó, que no se merece vivir, ahora regresa como un amado en Cristo. Igual que los amos. Vamos a hacer lo mismo, al cabo pues no pasa nada, igual y regresamos y nos hacen uno de ellos. Filemón estaba en una encrucijada, hermanos, para obedecer lo que Pablo le estaba pidiendo. Piensa la primera reacción que tuvo Filemón al ver a Onésimo, en ese día en que tal vez era día de iglesia, todo estaba listo, tú eres el anfitrión, y de repente te voy a pedir que pienses en la persona que te ha defraudado, tal vez que te haya robado, que te haya hecho sentir mal, que se haya metido con tu familia, que te traicionó, te lastimó, habló mal de ti, fue injusto, te golpeó tal vez, que te quitó la libertad, que te quitó la paz, que hirió tus sentimientos, que te engañó. Y en ese momento tocan la puerta, vas y abres la puerta y está esa persona. Y el ladrón, el fugitivo, el que te agravió, el que te avergonzó. Imagina tu primera reacción al abrir la puerta y está esa persona ahí. Y saca de su bolsa una carta y te la da. Y en el versículo 16, mientras Filemón estaba leyendo las palabras de Pablo, empiezan a golpear su corazón. Filemón, Onésimo, ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Y están leyendo, hermanos, la carta ante toda la iglesia, porque cuando llegaba una carta de Pablo, se acostumbraba a que la leían en público. Entonces, todos los que están en la sala de Filemón, toda la iglesia, está oyendo que Onésimo, el que robó, el que traicionó,
ahora es un hermano amado. Y esto, hermanos, es lo que tiene el reino de Dios. Que donde el rico, el pobre, el amo y el esclavo se sientan todos a la mesa juntamente con Dios. Me acuerdo cuando Mefiboset, alguien que no pensaba ser digno, oyes, el rey te habla. Y él pues no tenía funcionales las piernas y decía, pero ¿cómo? Yo no puedo. Sin embargo, cuando él se sentó a la mesa, sus limitaciones, sus deficiencias no se veían. Y era uno igual que todos los que estaban en la mesa. Y cuando nosotros venimos a la mesa con Cristo, Él quita nuestros pecados, nuestras limitaciones. Él nos hace uno juntamente con príncipes de esta tierra. Nos hace sentar en su presencia, aunque no lo merezcamos. Pero su amor, su gracia, su misericordia es tan grande que lava, limpia y santifica nuestras vidas. En el versículo 11 dice, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. En otras palabras, Pablo le dice, yo sé que Onésimo tiene un pasado. Sé que te hizo daño, sé que te robó, sé que te traicionó, pero ahora es tu hermano en Cristo. Ahora es un nacido de nuevo. Hermano, ¿cómo reaccionas tú cuando Dios empieza a perdonar, a restituir, a usar a esa persona que tal vez a ti te ofendió, que a ti te insultó, que a ti te robó? Muchas veces a lo mejor cambiaste de iglesia y dijiste, ya, por fin, ya no los voy a ver. Me deshice de esas malas compañías que me afectaron, que me hicieron daño. Y capaz que meses después van llegando a la misma iglesia. Y no solamente llegan a la misma iglesia, te buscan, te saludan y se sientan al lado de ti. Y dices, no lo puedo creer. O las mujeres que traen el modo de, amiga, date cuenta, tu reputación está en riesgo. ¿Cómo vas a perdonar eso? ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Ella se pasó contigo, él te vio la cara. ¿Quieres que se burlen de ti por perdonar algo que no debes? Onésimo, tienes que defender tu honor, date cuenta. ¿Cómo crees que puedes perdonar a ese esclavo que ahora quiere que lo reciban como igual, que se siente en tu sala y lo reciben como un hermano muy amado? ¿Cómo está que no es digno de vivir siquiera esta persona y de pronto se sienta a tu mesa como tu hermano? Y hermanos, esto es justamente el Evangelio que Cristo vino a predicar aquí en la tierra. Y podemos oír el Evangelio año tras año, pero a menos que no lo practiquemos, no seremos transformados desde nuestro interior. Sé que Onésimo tiene un pasado, sé que te hizo daño, pero por favor, recibe a Onésimo. Pablo intercede por Onésimo ante su amo Filemón y está desafiando la práctica de la fe y del evangelio de su amo. En el versículo 17 dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Hermanos, Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas acontecen para bien. Pero esta me afectó, Señor. Pero esta me hizo sufrir. Pero este me hizo que me doliera. Hizo que me costara. Para los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas acontecen para bien. No sabemos por qué nos están pasando, pero algo en el propósito divino de Dios te va a dejar. Crecimiento, enseñanza, amor, perdón, restauración. No lo sé. En la historia de Filemón y Onésimo y la intervención de Pablo, hermanos, vemos un cuadro glorioso de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. La sublime gracia derramada sobre pecadores como tú y como yo. Pablo intercede como si fuera él quien hizo el mal. En el versículo 18 dice: si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. No se lo cobres a él. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu alma, porque yo fui quien te habló de Cristo. Y Cristo te perdonó tus pecados y tus ofensas y toda la deuda que tú tenías para con el Padre. Este libro, hermanos, nos enseña que debemos ser personas que debemos perdonar. Alguien alguna vez dijo que la falta de perdón es como si tú te tomas el veneno y quieres que la otra persona se muera. Tú te tomas el veneno y dices, glu, 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 muérete, te lo mereces. Fuiste malo conmigo, me dañaste. Y al siguiente día te vuelves a acordar de eso que te hizo y vuelves a tomar ese veneno. Y el que te estás haciendo daño eres tú, hermano. No es la otra persona. Y esta es la enseñanza que está en esta carta: perdona a todo aquel que te debe algo, porque tú le debías a Dios tu alma, tu vida, tu redención, y Él te perdonó todas tus deudas. ¿Cómo no voy a perdonar algo si aquel al que yo le debía todo me perdonó a mí? Puedo perdonar porque todo se me perdonó a mí, hermanos. Hay una historia fascinante en Mateo 18, 21 al 35. Y habla sobre un rey que quiso hacer cuentas con todos sus acreedores. Y dice que uno le debía 10,000 talentos, mucho dinero, millones, si quieren trasladarlo al lenguaje actual. Y en el 26 dice: y entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 50 pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el versículo 35, hermanos, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. ¿Qué? ¿Por qué te cuesta perdonar? ¿Por qué te cuesta soltar? Martín Lutero, cuando se refiere a la carta de Filemón, dice: sin duda alguna, nosotros todos éramos los onésimos de Cristo, esclavos, fugitivos, necesitados de perdón. Pablo dijo en el versículo 17: recíbelo a él como me recibirías a mí. Estamos a un mes de Semana Mayor y la primera palabra de Cristo en la crucifixión es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta todos sus pecados, yo lo voy a pagar. Y en la cuarta palabra que dice: Padre, Eli, Eli, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es ahí la primera vez que el Hijo se separa del Padre y toda la deuda, el dolor, el sufrimiento fue descargado en su Hijo. Y gracias a ese sacrificio perfecto, gracias a ese momento en el que Cristo recibió las culpas, la paga de todos nuestros pecados, es que nosotros hoy tenemos redención, salvación, vida eterna, para la gloria de Cristo, hermanos. Jesús nos enseñó a orar y dejó una oración modelo que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Del mismo tamaño, Señor, a la misma escala. Así como yo perdono a los demás, tú también perdóname a mí. ¿Has perdonado? ¿Dios puede devolverte lo mismo, al mismo nivel que tú lo has hecho? Y cuando llevaban sus ofrendas, el pueblo decía: primero, ve y arregla lo que tienes con tu prójimo, y después ven y da tu ofrenda al Señor. Hermanos, estamos a un mes de entrar a Semana Mayor, donde recordamos la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que estar en tiempo para liberarnos de todo lo que traemos cargados. Tal vez fue injusto lo que te hicieron. Tal vez no te lo merecías. Pero el único justo es Jesucristo. Y Él, siendo justo, murió por tus pecados, por tus rebeliones. Y lo hizo por amor. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Onésimo es una figura de lo que Cristo hizo con nosotros. Nosotros somos los onésimos, los que nos merecíamos la muerte, los que no teníamos perdón, pero la gracia, el amor, la misericordia fueron más grandes. Tanto así que dio a su Hijo Jesucristo por amor a ti y a mí. Ponte de pie, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si tú tienes que pedir perdón, pídelo.
Si tú tienes que perdonar en esta mañana, perdona. Si estás enojado, enojada en tu familia, con algún familiar, Dios quiere liberarte en esta mañana. Pero si tú no puedes, acércate a Dios y Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. Buen Padre Celestial, hoy nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor Jesús, todo el amor, la misericordia, la gracia que tú tuviste para con nosotros. Toda la deuda fue saldada, Señor, fue perdonada. La gracia, Señor Jesús, en la que vivimos en este tiempo es algo, Señor Jesús, que no merecíamos. Hoy reconocemos, Señor Jesús, que tal vez nosotros no hemos dado de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Hoy queremos que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, toque los corazones, transforme la mente, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque queremos reflejarte a ti. Queremos, Señor Jesús, que tú quites ese corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Que así como tú dijiste, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros podamos decir, Padre, perdona a quien me hirió, perdona al que me estafó, perdona, Señor Jesús, al que me lastimó, porque no te ha conocido, porque no ha sido firme en ti, Señor. Hoy queremos soltar, Señor Jesucristo, todo eso que nos hace daño, que nos lastima. Eso, Señor Jesús, que a lo mejor hemos traído años cargando, Señor Jesucristo. Hoy queremos entregártelo, Señor. Pero si tal vez hemos huido, Señor Jesús, de tu presencia, como Onésimo se fue de su tierra, Señor, pero tú nos has traído de nuevo a tu presencia, Señor. Hoy queremos rendirnos delante de ti, Padre, para que tú restaures nuestra vida, nuestro corazón. Hoy queremos ser libres en ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Que tú obres poderosamente en nuestra vida, en nuestro corazón, y que reflejemos verdaderamente quién eres tú, Señor. Ayúdanos. Aquí está cada uno de tus hijos, cada familia, cada individuo, Señor Jesús, que se humilla delante de ti, buscando el oportuno socorro, Señor. Venda las heridas del alma, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre, y que tu poder y tu gloria, Señor Jesucristo, sean manifiestas en cada vida, para tu gloria, para tu honra, Señor. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos honor y gloria, Padre.